Ítem. SCP-387. Clasificación del objeto. Ultra seguro. Procedimientos especiales de contención. Dada la naturaleza y el escaso o nulo riesgo que plantea, el objeto se mantiene almacenado en una taquilla de depósito con una cerradura ordinaria. El sitio, 19. El cubo rojo en el que SCP-387 está contenido no posee propiedades anómalas de ningún tipo, y se ha determinado en ensayos controlados que SCP-387 no se duplicará mientras dicho recipiente contenga tan solo una capa que cubra su fondo, o mayores cantidades de SCP-387. Una sábana estará disponible para quienes deseen emplear SCP-387, y se negará el acceso a quienes no restablezcan su almacenamiento debidamente. Descripción. SCP-387 es un cubo lleno de piezas de construcción de plástico, comúnmente conocidas como Legos, disponibles en establecimientos comerciales y de diseño ordinario. También contiene piezas de formas irregulares, como ruedas circulares y prismas, que no aparecen en conjuntos de piezas normales. No tiene ningún nombre de marca. Todas las compañías entrevistadas por agentes encubiertos hasta el momento han negado ser responsables de la producción de estas piezas irregulares. Cuando el cubo no está lleno, es decir, cuando esté parcial o casi completamente vacío, las piezas empezarán a duplicarse paulatinamente, deteniéndose este proceso cuando el cubo está lleno. La propiedad más notable de SCP-387 se manifiesta en las construcciones creadas por una mano humana, véase el apéndice 387-D, que adquirirán vida propia y realizarán actividades concordantes con su ambiente. Por ejemplo, si se ensamblan las piezas necesarias para producir un humanoide, también llamado Legoman, y el producto resultante se coloca en el interior de un coche formado por piezas de SCP-387, el humanoide empezará a conducirlo. Ensayos consiguientes han demostrado que el vehículo, y cualquier otra forma de maquinaria compleja, no requiere motores o fuentes de energía internas. Los humanoides, Legoteotle, tienen cierta sapiencia, puesto que interactúan entre ellos con facilidad. Dado el tiempo suficiente, las personas y construcciones producidas cambiarán, adoptando ocupaciones basadas en los edificios que les rodeen. Por ejemplo, algunos asumirán el papel de bomberos y usarán camiones de bomberos si se les proporcionan los objetos adecuados. También emplearán SCP-387 para construir más objetos con los que expandir su sociedad. La interacción pacífica con seres humanos es factible, pero si un humano se comporta de modo hostil hacia SCP-387, sus componentes cesarán toda actividad y se volverán inanimados. SCP-387 fue hallado en febrero de 20 por el agente H durante un viaje en tren de recorrido bastante largo a la ciudad en la que vivía. El agente H construyó un humanoide a partir de SCP-387, que se encontraba en el asiento posterior al suyo en ese momento. Segundos más tarde, se volvió animado. El agente H desensambló con rapidez al humanoide y entregó el objeto en el sitio 19 para su estudio, donde se encuentra en la actualidad. Las cintas de seguridad del tren fueron confiscadas y destruidas antes de que pudieran ser revisadas. Información adicional. No debería permitirse el acceso a SCP-387 a menores de edad, particularmente si dichos menores son susceptibles a la influencia de programas de dibujos animados y la programación televisiva en general. Véase el apéndice 387-B. Experimento 387-A. Se forma una pequeña comunidad de SCP-387 en una sala de pruebas. Un avión construido a partir de piezas de construcción ordinarias se colocó al lado de dicha comunidad. Durante las siguientes 3 horas, se observaron estos cambios. Múltiples humanoides obtuvieron cierto equipo de SCP-387 y se aproximaron al avión. Los humanoides construyeron lo que, a todos los efectos, era un aeropuerto completamente funcional a partir de piezas suministradas por SCP-387 sin ninguna señal visible y con una eficiencia increíble. Un camión cisterna se aproximó a dicho avión, aparentemente llenándolo con combustible, a pesar de observaciones previas en las que los vehículos compuestos por SCP-387 no habían requerido combustible alguno, y, seguidamente, despegó, volando a altitudes y velocidades reducidas, probablemente para evitar estrellarse. Más adelante, se formaron nuevos aviones de distinta factura y diseño.
Anexo 387-1. A juzgar por lo visto, diría que las construcciones de SCP-387 tienen alguna comprensión del ambiente que les rodea, y que son capaces de convertir las piezas de construcción preexistentes en SCP-387. Dr. Arch Experimento 387-B. Varios niños jóvenes recibieron el SCP-387 y se les dijo que emplearan su imaginación. Los menores, cuyos recuerdos del experimento han sido eliminados, construyeron varios objetos. Una vez se percataron de que cobraban vida, conversaron y construyeron objetos que pretendían emplear para combatir entre ellos. Estos objetos incluían un robot transformer, un tanque M1 Abrams y datos borrados. Los menores fueron extraídos de inmediato, momento en el que sus creaciones comenzaron a disparar y terminaron destruyéndose mutuamente, si bien les llevó considerables esfuerzos. Anexo 387-1. Pero ¿cómo coño sabían esos críos cómo funciona un M1? Por no hablar de datos borrados, no me hago responsable de la limpieza que tengan que hacer por culpa de estos cacharros, particularmente si alguien es lo bastante estúpido como para permitir el acceso de unos críos a SCP-387. No recomiendo un ascenso a categoría Euclid, ya que los constructos no han disparado cuando habían humanos presentes. Lo hemos ensayado con adultos, está confirmado. Dr. Arch Experimento 387-C. El cubo rojo que contiene SCP-387 se vacía de piezas de construcción. Piezas de Lego adquiridas en un establecimiento comercial se colocan en el cubo durante un minuto. Los objetos producidos no cobran vida, y se mantienen inanimados. Se reemplaza por SCP-387. Las piezas colocadas en el cubo tampoco se duplicaron. Experimento 287-C2. Se coloca un solo bloque de SCP-387 dentro del cubo rojo. No hay replicación. Se añade SCP-387 hasta que el fondo queda cubierto por una capa de SCP-387, momento a partir del que empieza a replicarse con rapidez hasta que queda completamente lleno. Toda pieza de SCP-387 que se extrae del cubo sigue animada. Del mismo modo, cuando una cantidad de SCP-387 mayor que la capacidad del cubo se vuelve a colocar sobre el cubo, dicha cantidad se reduce hasta que el cubo queda completamente relleno. Anexo 387-3. Parece que el cubo en sí carece de capacidades propias, pero SCP-387 no se duplicará a no ser que se encuentre en ese cubo en particular. Podría ser un mecanismo de copyright que evita la producción de nuevas copias de 387. Se requieren pruebas adicionales. Dr. Arch Experimento 387-D. Se empleó un brazo robótico para construir un automóvil a partir de SCP-387. No cobró vida. Este ensayo se repitió con una mano humana, lo que resultó en un vehículo animado del modo habitual en SCP-387. Se empleó la mano de un agente recientemente fallecido y desmembrado, sin ninguna respuesta. Se incrementó la temperatura de esta misma mano, lo que tampoco provocó respuesta alguna. Anexo 387-4. Parece que 387 responde a la presencia de pulso o alguna otra señal de vida humana. Dr. Arch. Anexo 387-5. El uso prolongado de este SCP ha sido solicitado frecuentemente, ya que ensayos adicionales han revelado que no hay más anomalías o características notables. Es más, se ha demostrado una mejora del 87% en la moral y la actitud del personal de pruebas implicado. Son como niños. Solicito que se conceda el acceso libre con fines recreativos a todo el personal. Dr. Arch solicitud aprobada. Experimento 387-E. Una vez se hubo formado una comunidad ordinaria de SCP-387, se colocó cerca de la misma un pequeño montón de megablocks, una copia común de Lego. A partir de este punto, cada objeto producido a partir de SCP-387 se detuvo, se giró lentamente hacia los megablocks y datos borrados. Anexo 387-6. Santa María Madre de